cartas que están en nuestra Biblia, primera y segunda carta de San Pablo a Tesalónica. ¿La tienen todos? Bueno, dice así la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía estas cosas? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual les llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y vamos a pasar al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Vamos a mirar el capítulo 13 en esta noche. Mi tema en esta noche es el próximo dictador mundial. Y quiero que analicemos estos dos párrafos, uno que acabamos de leer y que vamos a leer ahora también, donde se nos brinda algo de la mucha información que nos ofrece la palabra de Dios con respecto a este personaje siniestro. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y al dragón, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo.
y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de Elia y hace que la tierra y los moradores de Elia adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, líderes, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino aquel que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Hasta aquí la palabra del Señor. Ciertamente habría mucho más para considerar, pero confío que con las notas, ustedes después y las referencias que le doy, puedan hacer el estudio más completo en casa. Mi tema para esta noche, como dije, es el próximo dictador mundial. Y puse allí la peor trinidad que tuvo el siglo XX. Se dice que estos 3 hombres causaron más muertes en el siglo pasado que toda la raza humana junta pudo haber matado en todos los siglos que le precedieron. Así que hoy queremos mirar el perfil de alguien que va a superar en horror, en obra, la obra de estos 3 personajes que tienen allí en la pantalla. Hitler, Stalin, Mao Zedong de la China. Vamos a la próxima transparencia, por favor. Gracias. Estoy seguro que si les pregunto dónde estaban el 11 de septiembre del año 2001, todos ustedes lo recuerdan con exactitud, ¿correcto? Definitivamente. Fue un evento que jamás lo podremos olvidar. Hizo historia en el mundo, en esta nación, en nuestras vidas. Todos pudimos seguirlo prácticamente en vivo y en directo por la magia de la televisión. Y allí están algunas de las escenas de aquel día fatídico, cuando totalmente de sorpresa, más de 3.000 personas fueron asesinadas cruelmente ante este atentado terrorista que dejó al mundo conmovido. La gran pregunta que todos nos tenemos que hacer cuando vemos eventos como este es, ¿este evento de septiembre 11 del 2001 fue un hecho aislado o responde a un plan maestro que un arquitecto o varios arquitectos que no conocemos estuvieron trabajando y lo armaron? ¿Es un hecho aislado o es un eslabón en una cadena muy bien elaborada? Septiembre 11 nos deja todo con muchas dudas. La versión que nos contó el gobierno es muy interesante, se hizo un análisis
por los políticos del Senado, por qué había pasado, pero si usted alguna vez lo leyó, deja más preguntas que respuestas. En esta semana, hace 2 semanas, leí en el Diario de Argentina la historia de un muchacho de acá, de Estados Unidos. Fue contratado por FEMA, la organización que trata con las catástrofes naturales aquí del gobierno, para que filmara todo lo que estaba en ground zero, como le llamamos, el día siguiente al atentado. Y este muchacho filmó, y se dio cuenta de que era imposible creer la versión del gobierno. Lo que vio le llamó demasiado la atención y se ve que habló con alguien indebidamente y notó que lo empezaban a seguir. Un buen día llegó a su casa y su esposa estaba muerta, asesinada. La policía lo acusó a él de haber sido el que perpetró el crimen. Salió huyendo del país, se fue a Argentina. Allí estuvo refugiado por varios años hasta que el Interpol lo atrapó y ordenaron que lo traigan de vuelta para acá. Es una de las tantas voces que nos recuerdan de que, ¿qué está pasando? Seguimos adelante y encontramos la tapa de la revista Time, que a fines del siglo pasado declaró a Mikhail Gorbachev, el líder de la Unión Soviética, como el hombre de la década. Todos los años Time saca la persona del año, en este caso fue el hombre de la década. Y la pregunta es, ¿alguien sabe lo que está haciendo Mikhail Gorbachev en estos días? ¿Dónde está viviendo? Él está viviendo en San Francisco, en una zona muy exclusiva, el área de Presidio. Si ustedes conocen la ciudad, es un área muy cara. Allí está dirigiendo su fundación. ¿Y en qué está ocupado? El otro símbolo que ustedes tienen frente a ustedes, es esa pirámide con un ojo arriba. Y si usted ha prestado atención, ¿dónde es que lo lleva usted todos los días a esta cosa? En el billete de $1. En los billetes americanos siempre estuvo la inscripción "En Dios confiamos". ¿Cómo es posible que este símbolo se introdujo en la moneda? Especialmente, ¿qué significa este símbolo? ¿Qué es ese ojo que está allí? ¿Qué es esa inscripción al pie de la pirámide que dice 1776? ¿Es el año de la independencia americana? ¿O qué significa esta frase Novus Ordo Seclorum, nuevo orden mundial? Años atrás, el presidente 41, Mr. Bush, el viejo, como le decimos, hablando en las Naciones Unidas, exhortaba a todas las naciones que debíamos entrar todos en el nuevo orden mundial que viene. ¿De qué estaba hablando? Bueno, ustedes y yo en estas noches, comenzando el domingo, hemos estado siguiendo los eventos que precederán a la venida del Señor. Comenzamos leyendo el discurso del Monte de los Olivos, ¿se acuerdan? Ese discurso que el Señor dio estando allí en Jerusalén en el día martes y hablando a sus discípulos les advirtió de que el templo que ahora estaban viendo, que estaban saliendo de él, sería destruido en pocos años, lo cual ocurrió efectivamente. Y luego el Señor nos dio el discurso del Monte de los Olivos. Lo pueden encontrar en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21. Y entonces nos dio varias señales por las cuales ustedes y yo debíamos reconocer que la venida del Señor estaba a las puertas. Ustedes y yo hemos estado siguiendo esta gráfica donde les expliqué que Dios tiene distintos administradores para distintas etapas de su programa eterno. Y en estos días hemos estado mirando los acontecimientos que precederán a la segunda venida de Cristo en gloria. Les dije que el discurso del Monte de los Olivos apunta a un evento en el cual Cristo ha de venir en forma muy visible, clara, que todas las naciones de la tierra le verán. Y nos contó los eventos que precederán a su segunda venida. El martes a la noche les expliqué la profecía de las 70 semanas,
que comenzando aproximadamente por aquí, comenzó un programa de 70 semanas, luego hubo un vacío y falta 7 años aquí que faltan cumplirse y son los eventos que el Señor llamó que era la tribulación y que los últimos meses sería la gran tribulación debido a la característica de esta era que dice que no ha habido en el curso de la historia humana un tiempo de desasosiego, de desorden, de dolor tan grande. No se ha conocido algo tan espantoso, tan horroroso como aquello que espera la raza humana en los días, en los 3 años y medio que preceden a su venida. Y uno dice, Señor, ¿por qué dijiste todo esto? Bueno, cuando miramos el discurso del Monte de los Olivos, vamos rápido, el Señor nos dio varias señales que precederían a su venida. Nos dijo que habría engaños religiosos, falsos cristos, falsos maestros, incremento en las guerras, en la intensidad de ellas, desastres naturales como tsunamis, terremotos, maremotos, cosas espantosas que harían aterrar a la gente. Persecución religiosa contra los judíos primero, contra la iglesia después. Intolerancia familiar por la causa de Cristo y el evangelio finalmente predicado a todas las naciones. Pero mucho más interesantemente, el Señor nos habló también de que habría algunas señales en esa semana de 7 años que precede su venida. Y entonces nos mencionó 4 de ellas que los que quieran, mañana les entrego el PowerPoint, no tienen que tomar notas ahora, mañana tienen todo lo que está allí en la pantalla impreso sin tener que estar tomando notas ahora. Habló de una gran señal distintiva, ya vamos a ella. Le advirtió a su pueblo que cuando vieran esa señal no vuelvan a Jerusalén, salgan huyendo. Habló de una desesperación mundial, dice, decayendo el ánimo de los hombres a raíz de las cosas que van a venir porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y luego habló de que el sol dejaría de dar su luz y las estrellas caerían del cielo. Y entonces, evidentemente, el Señor está hablando de un evento cataclísmico que estaría precedido por una serie de eventos realmente tan notables que el mismo Señor dijo. Esa gran tribulación va a ser tan grande que si no fuese acortada por la mano de Dios no sobrevive nadie de la raza humana. ¿De qué estaba hablando el Señor? ¿Qué iba a pasar? Bueno, el martes vimos algunas de las cosas que pasarán en esos últimos 7 años de la historia humana. Anoche vimos que los gobiernos humanos terminarán con el imperio romano y finalmente de las cenizas que quedó del imperio surgirá un nuevo orden mundial con un dictador. Y esta noche quiero echar un vistazo a la persona de ese ser siniestro. De esa persona que tendrá el triste privilegio de ser el líder de la raza humana en un tiempo tan especial y realmente decimos qué cosa tan tremenda. El Señor le advirtió a la nación de Israel, pero cuando vean la abominación desoladora puesta donde no debe estar, entonces, el martes a la noche, cuando estudiamos la profecía de las 70 semanas, hablamos de que el fin de la historia estará caracterizada por alguien que viene del pueblo que destruyó Jerusalén en el año 70 y ahora llega a ocupar el trono del universo. Y que de esas ruinas se levanta este perverso y que viene con un plan determinado. Y es básicamente la abominación desoladora porque este hombre, como leímos en 2 Tesalonicenses, se hace pasar por Dios y se hace adorar como Dios. Lo cual trae la terrible serie de castigos que caen sobre la raza humana. Cuando el Señor habló, dijo, cuando vean la abominación desoladora, tal como dijo el profeta Daniel. El martes lo vimos, Daniel habló algo de la abominación desoladora. Esta noche quiero agregar 2 referencias más. Otra vez en el libro de Daniel, el Señor sabía lo que decía. Y dice, y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Y agregó
a través de Daniel. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo se ha quitado y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Mis hermanos, la Biblia da un montonazo de información para el que la quiere buscar. Nos enseña que este periodo de gran tribulación, cuando la abominación desoladora se haga realidad, con un individuo falso haciéndose pasar como Dios, estando en el templo, entonces eso es la abominación que Dios no puede tolerar y sin embargo lo va a aguantar porque es un periodo de prueba y entonces después, triste el fin de este individuo que eligió ser el personaje que cumpliera ese rol. Ese personaje le llamamos por varios nombres. Son nombres que vienen de la Biblia. Comúnmente le decimos el anticristo. En la Biblia se lo llama de varias maneras. Lo leímos en 2 Tesalonicenses. El hombre de pecado, le dice Pablo. El hijo de perdición. Se le llama el anticristo. Lo leímos en Apocalipsis como la bestia. En Daniel aparece como en esa visión de las bestias y que son 10 cuernos y aparece un cuerno pequeño y es el que toma el control. Distintos nombres para describir al mismo individuo. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a sus características personales? Mirando las referencias podemos trazar un perfil bastante claro. Como les dije, esta noche leímos 2 Tesalonicenses y Apocalipsis. El libro de Daniel nos da mucha más información en el capítulo 2, en el capítulo 7, 8, 11. Vean lo que nos dice, que es un hombre altivo de rostro, soberbio, agrandado, entendido en enigmas. Vaya, parece que a este tipo se le subieron los humos a la cabeza, ¿eh? Realmente ante lo que está viviendo y lo que puede lograr, el hombre se considera alguien realmente muy destacado. ¿De dónde viene su poder? ¿Cómo es que puede llegar a convertirse en el dictador, en el gobernante de todo el universo? Bueno, ustedes anoche vimos un poquitito de que en el último tiempo los gobiernos, finalmente ese reino que sería de hierro con barro y tendría la fuerza del hierro y la debilidad del barro, y dice la profecía que se unirán esos países mediante alianzas y de esa manera lograrán. Y este hombre evidentemente viene de uno de estos países y la Biblia nos dice que se levantará, sojuzgará 3 países y luego el resto le dará el apoyo. Nos dice Daniel 8:23 que llega no por fuerza propia, sino por un poder espiritual gigantesco que lo opera desde atrás. Él es el títere, el que lo maneja es el titiritero que tiene poder gigantesco, pero nadie lo ve, solamente pueden ver al títere que actúa aquí. Y nos dice, lo leímos juntos, que viene por obra de Satanás. En Apocalipsis leímos que es el dragón que le da su trono. O sea, estuvimos viendo anoche que el objetivo de toda la raza humana ha sido conquistar el mundo entero y nadie lo logró. Porque hay barreras que se oponen y en última instancia Dios es el que impide las cosas que muchos hombres quieren hacer. Pero en este caso, por primera vez el Señor levanta la prohibición. Se le permite obrar cierto tiempo y lograr el objetivo. Finalmente, hay alguien que logra el asiento del gobierno mundial. ¿Cómo seguimos adelante? ¿De dónde viene este hombre? Ya lo dije hace un instante. Emplea la violencia para obtener el poder, es obra de Satanás. Y lo que leímos juntos en el capítulo 13 de Apocalipsis es que evidentemente tiene que captarle la atención a la raza humana mediante un hecho milagroso. Lo leímos así, evidentemente en algún momento este personaje será conocido en el mundo y no sabemos qué le pasa, pero evidentemente recibe una herida, lo ven muerto, lo están velando y de repente vuelve a la vida. Y este milagro portentoso es el que hace que la humanidad diga, bueno, pero entonces tiene que ser Jesucristo que ha regresado a la tierra.
porque solamente Cristo ha resucitado de los muertos y no hay un hombre que pueda resucitar. Por lo tanto, este tiene que ser Dios, es obvio. Y ustedes ven allí mezclado con el relato que al lado de este personaje hay otro personaje tanto o más siniestro que él, que se llama el falso profeta. Leímos juntos que es otra de las bestias. Y nos dice que le dio poder y evidentemente hizo que toda la raza le adore. Pero notaron también que dice que como que no nos da la información la Biblia, pero me da la impresión que en algún lugar de mucha visibilidad, posiblemente en el templo de Jerusalén que ha sido edificado, hacen una estatua de este individuo. Y este falso profeta, por el poder que tiene, parece que hace que la estatua hable. Y la gente se queda, ¡wow! ¡Qué tremendo! No hay otra cosa mejor que esto, no hay otra cosa más grande que esto. Adoremos a la bestia. Y uno dice, oh, mamma mía, qué tiempo cuando finalmente al Dios quitar su mano de la raza humana y permitir que el mal entre en todas sus dimensiones, van a ocurrir cosas que realmente meten miedo y son muy espeluznantes. ¿Hasta dónde llegará el dominio del anticristo? ¿Será un gobierno local? ¿Será un gobierno de Europa? ¿Será un gobierno del norte, del hemisferio norte? Juntos leímos hace un ratito, y antes que eso está la cita de Daniel 7:24, cuando nos dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y uno dice, notable. Lo leímos juntos también en Apocalipsis, en el capítulo 13. E hizo que todas las tribus de la tierra le adoraran. Evidentemente, a través de los medios masivos de comunicación, la tecnología ha permitido que lo que en la época que el Apocalipsis fue escrito era un imposible, ahora sí se puede hacer. Siempre recuerdo cuando llegó, déjenme retroceder un paso. Siempre creí que el libro de Apocalipsis se va entendiendo más y más a medida que pasan los años. ¿Por qué lo digo? Bueno, por ejemplo, en el capítulo 11 ustedes encuentran el relato de dos testigos que van a aparecer en este periodo que llamamos la Gran Tribulación. Y decía allí el relato que toda la raza humana le iba a ver. Y cuando uno leía eso en la década del 50 y el 60, decía, ¿y cómo a alguien que está en Jerusalén lo pueden ver en el resto del mundo? Era imposible. Muchos de ustedes son más jóvenes que yo un poquito, y nacieron con la televisión a color ya. Bueno, yo nací cuando no había televisión. Y la televisión era en blanco y negro, ¿se acuerdan? Y había transmisión, uno podía ver el Barcelona jugando en vivo y en directo. Siempre les cuesta todo y me miran con cara de marciano, como diciendo, ¿cómo? El Mundial del 66, yo lo escuché por radio a los partidos, y los partidos los pudimos ver en blanco y negro. Se jugó, estoy hablando de Argentina, en este caso le ganamos a España 2-1, gloria a Dios, hasta el día de hoy me acuerdo. Bueno, pero jugamos el miércoles, recién pudimos ver el partido el sábado. ¿Por qué? Porque tenían que venir en avión desde Londres, llevar los rollazos y meterlos en el laboratorio, entonces veíamos los partidos. Pero ¿qué pasó en el año 69? Apareció la transmisión en directo vía satélite y de golpe nos encontramos que el mundo se achicaba y nos podíamos ver en todas partes. Hoy ustedes y yo, ustedes que han crecido ahora, prenden el televisor, ahí está la Liga 1, la Liga 2, la 44, la 85, y todo vía satélite, todo unido. 13.000 satélites dicen que están dando vueltas arriba en el cielo. Y uno dice, bueno, qué notable, ¿no? Esa tecnología finalmente está haciendo posible lo que estamos viendo, de que este personaje todo el mundo le puede brindar pleitesía, adoración, servicio, porque sea que estén en Jerusalén, sea que estén donde estén, allí están con los medios para poder adorarle. Ciertamente su dominio es mundial, toda la raza se rinde ante su poder, y la pregunta que uno tiene que hacerse es, nos están diciendo que el nuevo orden mundial que quieren traer las Naciones Unidas
el mercado común europeo, las sociedades secretas de las cuales hablábamos anoche. Es para el mejoramiento de la raza humana, para acabar con la guerra, para todo lo bueno. Y sin embargo, como decíamos también anoche, el corazón del hombre sin Dios no se guía por propósitos altruistas, sino por la avaricia, la lascivia y todo lo más bajo que puede habitar en el corazón humano depravado por el pecado. Y lógicamente, esta será la gran oportunidad de Satanás de colocar el infierno en la tierra, de traer el máximo dolor a la raza humana. Porque como dijo el Señor Jesús, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Y ese periodo de la tribulación será la manifestación del horror más grande que ha conocido la raza humana, porque Satanás se va a soltar con todo. Por lo tanto, tenemos que hablar del programa de gobierno. ¿Cuál será el programa de gobierno de este próximo ser tan especial? Bueno, vean ustedes. Hay mucho para hablar. Voy a mencionar 3 o 4 cosas muy rápido. Lo vimos el martes. Primer gran acto de gobierno. Puede solucionar el problema del Medio Oriente y traer paz a esa región convulsionada que en estos momentos tiene preocupado a todos los estadistas, porque en cualquier instante puede detonar algo que trae una guerra mundial con armas atómicas. Por eso vimos juntos que hará un pacto con Israel y que sin embargo, en la mitad de la semana, luego de 3 años y medio, lo quebrará, cortará el sacrificio, la adoración en el templo que ha sido reconstruido y él va a ubicar allí para hacerse adorar como Dios. Segundo, leímos juntos esta noche que establecerá un control férreo de la economía. Estoy seguro que los eventos, no me quiero anticipar al tema del arrebatamiento de la iglesia, porque es el gran mensaje de esperanza y es el tema de mañana a la noche. Ese día ha de ser de tanto shock a la raza humana que tendrán que adoptar medidas tremendas para decir, ¿qué pasó aquí? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, centralizamos toda la economía. Desde hace rato se está trabajando para tener un banco mundial, para que todos los millones de dólares tengan un solo dueño, para que los medios masivos de comunicación tengan un solo dueño. Y lógicamente el hambre del corazón humano es control, poder. Y este individuo finalmente hará posible que la economía completa, en lugar de ser una economía libre como la que tenemos aquí, sea una economía bien férrea, bien dura, como en los peores países donde está la peor dictadura. Leímos juntos Apocalipsis 13, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Una vez más, cuando uno leía estas cosas en la década del 50, decía, pero ¿a quién se le ocurre de que alguien va a permitir que se lo marque como si fuera una vaca y se le ponga un sello ahí en la mano o un sello en la frente? ¡Qué ridículo! Bueno, ustedes saben que la tecnología está allá para poder hacer esto sin que nadie tenga que tener nada marcado, ¿no es cierto? En el día de hoy, por seguridad, a los bebés se está hablando de que hay que ponerles un chip adentro, de manera que si alguien se lo roba, lo ponen en el escáner. Ajá, no, un momentito, este es hijo de Pérez. Ajá. Estaba viendo hace un tiempo una noticia dada por Peter Jennings hace unos 6 años atrás, que ya murió, el relator de la ABC, contando de un experimento que se hizo acá al lado en México, donde a 200 policías le encajaron un chip debajo de la piel, acá en el costado. Y estas cosas ya están andando, ya están probadas, ya se pueden hacer. Y uno dice, Señor, qué cosa tan notable. A fin de controlar, siempre ha sido lo mismo. Ustedes vayan a Cuba, como no hay dinero, el gobierno te da una tarjetita para poder ir a comprar al almacén que pertenece al Estado.
En Argentina lo vivimos con algunos dictadores que tuvimos. Es exactamente lo mismo. Y este hombre, a fin de controlar la economía y que todos se rindan a él, hará esto que acabamos de leer. Usted quiere comprar harina, huevos, azúcar, lo que sea, va a tener que ir al almacén del Estado, donde los empleados se roban todo, donde no hay nada, y entonces lo que viene va a ser una miseria horrorosa. Además, ya lo dije varias veces, este hombre demandará adoración mundial. La próxima transparencia. Lo leímos juntos. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta que es tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mis hermanos, el ser humano que no conoce a Dios, que no lee la Biblia, no entiende dónde vive. Es como alguien que llegó tarde a la película y ve lo que pasa, pero no entiende lo que pasa. Lo hemos dicho tantas veces, la realidad es que en el universo hay dos reinos. El reino de la luz que pertenece a Dios, el reino de las tinieblas que pertenece a Satanás. Y cada ser humano que está viviendo en este planeta es parte de uno de los dos reinos y esos dos reinos están en pugna y están luchando por supremacía. En este caso, desde el comienzo de la historia humana, Dios colocó al ser humano para que fuera el que con su decisión decidía si controlaba a los que lo tentaban y adoraba a Dios o se dejaba esclavizar y le daba las espaldas al Creador. Y hasta el día de hoy la lucha continúa. Ustedes la conocen. Ustedes han llegado a conocer a Dios, pero sus familiares y amigos que no le conocen, ¿les aprecian a ustedes? ¿Les dicen gracias? ¿Los aplauden? No, se burlan, se ríen, los atacan. Le dicen que son los traidores de la familia, los que son una vergüenza para el nombre de la familia. Todo porque se identificaron con Cristo. Y este individuo hará lo imposible por borrar el nombre de Dios de la tierra. Satanás es un Dios falso, lo dije tantas veces, quiere adoración. Pero como tantas veces lo he dicho también, él nunca viene en forma visible a decir, dame 5 minutos de tu vida y te entierro en el infierno. Él simple viene disfrazado. Se disfrazó en la serpiente e hizo caer a Eva. Se disfraza a través de personajes distintos y logra hacer caer a la raza humana. Y en este caso su propósito es barrer a Dios de las vidas, barrer a Dios del mundo. Ese es el propósito. Y lo leímos juntos también. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¡Qué tremendo! Ahí están. El ser humano dice, yo no creo en Dios. Soy demasiado inteligente para creer en Dios. Y el que no cree en Dios cree cualquier tontera. Porque si sacamos a Dios de la picture, no nos queda nada. El ser humano necesita creer. Y si no creemos en el Dios verdadero, lo tenemos que reemplazar con un Dios falso. Y en este caso, tantos que dicen, yo no creo en Dios. Ahí van a estar adorando a la bestia. Ahora, vamos a la parte más oscura todavía. Porque ahí está. Desatará la peor persecución religiosa que se haya conocido en la historia. Les mostré las fotos de Hitler, de Stalin, de Mao Zedong en el comienzo. Hitler la emprendió contra el pueblo hebreo. Millones de ellos pagaron con la vida. ¿Por qué tanto odio contra el pueblo hebreo? Bueno, mis queridos, ¿porque son gente mala? ¿Por qué el odio contra la raza hebrea? ¿Por qué los emperadores romanos, cuando surgió el cristianismo, no llevaron a los homosexuales, digamos, a la arena del circo para que se lo coman los leones, sino que llevaron a nuestros niños, a familias enteras, a jóvenes, por simplemente el hecho de ser cristianos? ¿Por qué Nerón ordenó que los crucificaran, los bañaran con brea, con alquitrán y luego le prendieran fósforo para alumbrar su jardín y las calles de Roma? ¿Por qué ese odio?
Bueno, ese odio no viene del corazón humano, viene del espíritu del anticristo, queridos. Del espíritu satánico que odia la creación de Dios y por lo tanto le odia a usted con odio eterno. Y lógicamente, si la persecución viene contra el pueblo de Israel es por esto. Porque Jesús, Dios, cuando levantó al pueblo hebreo, lo levantó con el propósito de que en él, en Abraham, en su descendencia, serían bendecidas todas las familias de la tierra. ¿A qué estaba mirando Dios cuando dijo esa promesa? A la venida del Mesías, del Salvador, que a costa de su vida nos habría de liberar del yugo del pecado y de la maldición y del castigo de Dios. Y Satanás siempre ha tenido el mismo plan. Dios ha prometido a la nación hebrea que un descendiente de David se va a sentar en el trono de gobierno universal. Y si Satanás lograra matar a todos los judíos sin que quede uno, Dios no puede cumplir esa promesa. Entonces hay que hacer un baño de sangre de billones de gente. Satanás no hay ningún problemita, Así es de despiadado. Y entonces uno dice, ¿qué va a pasar contra los judíos en esa semana? ¿Qué va a pasar contra aquellos que visitaban las iglesias pero nunca hicieron una decisión por Cristo y se quedaron atrás cuando el Señor venga por su pueblo? Bueno, vean ustedes. Daniel 7:25, ya lo han leído, estoy seguro, y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo los va a quebrantar. Ustedes arrojan un jarrón de barro al suelo y se hace pedazos. Esa es la figura que usa Daniel. En la visión de Daniel capítulo 8, cuando los transgresores lleguen al colmo, la raza humana va a llegar hasta lo más bajo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma, y destruirá a los fuertes, ¿y a quién más? Al pueblo de los santos. Esta es la nación hebrea, le dicen a Daniel. Pero también a toda persona que invoque el nombre de Dios. Y uno dice, está bravo esto, Y alguien me va a preguntar, y pastor, ¿y cuánto falta para todo esto? Bueno, ustedes se dan cuenta que nos estamos acercando muy rápidamente, ¿no? No sé si voy a poder hacerlo la semana que viene porque hay tanta información que tengo que dar que no sé si voy a poder hablar de la destrucción de la religión. Apocalipsis lo habla, capítulo 18. Pero mis hermanos, en el día de hoy ustedes y yo estamos siendo testigos, tal vez sin darnos cuenta, del plan siniestro que se está cumpliendo delante de nuestros ojos de una manera muy evidente, pero muy solapada. Leímos juntos esta noche que para que el anticristo pueda ser adorado va a contar con la ayuda del falso profeta, que va a hacer que inclusive si es necesario caigan fuego del cielo y que la gente quede pasmada. Mis hermanos, para poder tener una religión universal no se puede lograr con diálogo. Los seres humanos cuando se trata de religión nos ponemos de acuerdo fácilmente. No. Clavamos los tacones y agarramos el arma. ¿No es así? Para poder tener una religión mundial tiene que venir por la fuerza. Tiene que imponerse no voluntariamente, sino a doblar rodillas. Ustedes están viendo lo que está pasando en todo el mundo. Toda Europa, toda Norteamérica se está volcando y se está promoviendo el islamismo con toda la fuerza. El 11 de septiembre, cuando ocurrió este evento, que fueron organizados por personas que eran todos de la fe islámica, enseguida salió en los medios masivos de comunicación a decir,
Esto no tiene nada que ver con la fe islámica. Son los extremistas, son los radicales, son los terroristas. En estos días que ustedes y yo nos hemos quedado estupefactos ante la brutalidad de esta organización terrorista que está peleando en Irak y Siria, ISIS, el presidente de la nación salió a decir, eso no es Islam. A lo largo de todos estos años se nos dice que el Islam es la religión de la paz. Bueno, yo quiero decirles algo. Si yo entiendo el Islam, habiendo estudiado la historia, el Islam no es la religión de la paz. Para ganar el cielo usted tiene que salir a cortarle la cabeza a los infieles. Si no, Mahoma no lo va a admitir en su presencia. Por lo tanto, estamos frente a una campaña de engaño masiva. Cuando nos dicen que los que nos tenemos que preocupar son de los terroristas y que los otros son los verdaderos islámicos, nos están engañando. El terrorista es el verdadero islámico. Los otros son como los católicos y protestantes nominales, que van a la iglesia, pero no pasa nada con ellos, porque no son ni chicha ni limonada, como dice Primera de Jorge 4:3. ¿Se dan cuenta? Entonces, nos están queriendo hacer tragar el cuenta que el islamismo es una religión hermosa y que todos estos casos, como el asesinato de París de la semana pasada, esos son los terroristas. Excepto que nadie le va a mostrar la noticia que mientras acá se juntaban para denunciar el terrorismo y que no debe ser así, en Pakistán los verdaderos musulmanes estaban haciendo actos para honrar a los asesinos de París. Y ustedes ven que el islamismo tiene una forma de imponerse. ¿Cuál es? El cuchillo, la espada. Lo tienen en la bandera, lo tienen en la práctica. ISIS ha demostrado a todo el mundo lo que es el verdadero corazón del islamismo. No sé si vieron las fotos de ayer, que a los homosexuales los suben a una torre y luego les dan un empujoncito. Y uno dice, ¿cuánto terror, cuán despiadado se puede ser? No hay límite. Y esa es la religión que el mundo quiere. El mundo se burla de la cruz de Cristo, se burla de Jesús, se burla de la iglesia. Y como están ciegos y no les importa, van a abrazar el islamismo total. El que no se postra delante de Dios, ¿qué le importa postrarse delante de los demonios? Vienen horas feas. ¿Sabe usted que el gobierno americano está construyendo campos de concentración en todo el país? El más cercano está aquí en Long Beach. El otro está cerca del cartel de Hollywood. Construidos por FEMA, la organización que está destinada por el gobierno para asistir en los casos de catástrofes naturales. ¿Por qué? ¿Por qué no se muestran las noticias? ¿Qué está pasando? ¿Quién manda todo eso? ¿A quiénes piensan encerrar ahí? No sé cuántos de ustedes saben que todas las mañanas la CIA, el FBI, al presidente le entregan una lista de 20 nombres. Se llama The Kill List. En ella aparecen los nombres de los 20 personas que son los peores enemigos de Estados Unidos y que deben ser eliminados a cualquier precio. ¿Sabían ustedes que los cristianos evangélicos somos los número 1 en esa lista? Hacia allá estamos yendo. Es imposible no verlo. Y cuando uno ve todo esto tiene que decir, ¿y qué va a pasar? Bueno, mis hermanos, creo que estamos en días tremendamente decisivos, donde el Señor está separando el trigo de la cizaña, donde el Señor está zarandeando a su pueblo, porque lo que va a venir va a ser muy decisivo. Ahora, déjenme concluir hablando del fin de este sujeto que hemos estado considerando. Porque estuvimos leyendo que Dios le va a permitir la autoridad porque Él controla todo
y será por 42 meses. Será solamente por 3 años y medio. Y Jesús dijo que si Él no acortara ese tiempo, la raza humana no sobrevive, y mucho menos el pueblo judío. Leemos: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. El anticristo tendrá su día, pero tiene que comparecer en corte. Tiene que comparecer como ser humano que es delante del Señor del universo. ¿Y qué nos dice 2 Tesalonicenses? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y Apocalipsis 19:20 lo vamos a leer ahora. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Dios tiene la última palabra. Él siempre fue victorioso, Él siempre será victorioso. Quiere darle a todos los seres humanos la chance de que vengan al arrepentimiento. Muchos van a elegir muy mal y van a tener que pagar un precio espantoso. Y entonces uno se tiene que hacer la pregunta: Señor, ¿por qué vas a permitir todo esto? ¿No sería mejor que tú te rebelaras y trajeras un reino de amor inmediatamente? Vean lo que leímos juntos en 2 Tesalonicenses. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. Mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cómo es esto? Mis queridos, los seres humanos, el pecado nos ha deformado la mente, nos ha deformado el corazón. ¿Y qué ocurre? Nosotros, en nuestra ceguera, en nuestra depravación moral, nos burlamos del Creador, rechazamos su amor, rechazamos su gracia, rechazamos su misericordia. Adoramos dioses falsos, somos budistas, de la religión que quieran. Cualquier persona que no confiesa el nombre de Jesús como su Salvador pertenece a Satanás. Ustedes lo saben eso. No hay más nada que hacer. Y Dios, mis queridos, ustedes y yo lo sabemos. Siendo como es el Creador y con el poder que tiene, el día que ustedes y yo, en Adán, nos rebelamos contra Él, Él podría haber dicho: se acabó la historia, listo, basta, ya, listo. Y sin embargo encontramos que en su misericordia y en su amor nos dejó avanzar, y sobre todas las cosas envió a su Hijo bendito, Cristo Jesús, para perdonar nuestros pecados. Ahora, la raza humana, ¿qué hizo? Al igual que un perro rabioso que se le extiende la mano para salvarle, ¡pum!, matamos al Mesías. Lógicamente que estábamos cumpliendo un plan que Él había trazado, pero nosotros llevamos la carga moral sobre nuestras espaldas. La persona que rechaza a Cristo no tendrá dónde esconderse un día. En el día de hoy la iglesia está semi vacía. Doy gracias por cada persona que está aquí, pero estos temas ¿no nos tendrían que hacer a todos venir urgente a escuchar la palabra de Dios? Y sin embargo, ¿dónde están? Y uno dice: así es la ceguera del corazón humano. Y estoy seguro que cuando alguien escucha estas cosas, con la necedad que nos caracteriza, van a decir: bueno, miren qué interesante todos estos tontos cristianos. Están temblando porque va a venir el anticristo, porque va a cortar cabeza. A mí no me lo va a cortar, porque como yo no soy cristiano. Claro, somos todos los meros. Somos todos más vivos que Dios. Excepto que la Biblia me dice, ¿cómo dice? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz:
Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¡Ah, hello! ¡Ajá! Hay muchos que en el día de hoy dicen, a mí no me interesa la religión. Yo soy un avestruz, entierro la cabeza en la arena y los problemas se solucionan solos. Compañeros, va a haber un día cuando el avestruz va a tener que enfrentar al Dios vivo. Y aquellos que dijeron, ¿qué me importa la religión? ¿Qué me importa el anticristo? Póngame la marca, no, vamos para adelante, compañero. ¿Qué nos dice el fin que van a tener? Destrucción, humo que sube por los siglos de los siglos en un sufrimiento indecible. Mis hermanos, a ustedes y yo que amamos a Jesús, tenemos un mensaje urgente que proclamar. Tenemos que proclamar que Cristo viene y que con Él viene para aquellos que le amamos el cielo por siempre jamás. Pero hay de los que queden para la gran tribulación, porque ese día van a tener que hacer la decisión. Me ponen la marca y voy a sufrir por todos los siglos de la eternidad, o rechazo la marca, me muero de hambre, me asesinan, me degüellan y salvo mi alma para siempre. En el día de hoy, como estamos en todo quieto y en libertad, parece que nadie tiene que hacer una decisión. Que yo invito a las personas los domingos a venir a Cristo y todos me miran como diciendo. Va a llegar el día que el orgullo cada ser humano se lo va a tragar, cada milímetro de él. Y vamos a tener que doblar rodilla y confesar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y es por eso que en esta noche quiero concluir con una historia verídica que leí del doctor Oswald Smith. A la luz de todas estas historias que nos preocupan con un gobierno mundial que va a ser lo peor de lo peor que se ha conocido, especialmente contra cualquiera que diga conocer a Jesús, es lindo recordar una historia que nos habla de las posibilidades. En una cierta ciudad aquí de Estados Unidos, un muchacho joven cometió un crimen, lo detuvieron, lo llevaron a la corte, lo condenaron y el fiscal logró pasar la pena de muerte para él. El jurado la aceptó, fue condenado. Y sin embargo, ya que venía de una buena familia y era un chico noble parecía, muchas voces se comenzaron a levantar y se comenzaron a escribir cartas y se comenzaron a coleccionar firmas destinadas al gobernador del estado para que le diera el perdón y la clemencia y quedara libre. Todas las cartas enfatizaban que este muchacho era bueno, que era un error el que había cometido, un descuido, que era bueno, que era bueno, que era bueno. Y finalmente el gobernador le tomó interés al caso y dijo, bueno, muy bien, le voy a dar el perdón, el acto de clemencia. Pero dijo, voy a ver si este muchacho es tan bueno como dicen que es. Entonces un día tomó el perdón que había firmado y decidió vestirse de traje y con la camisa de clérigo, de pastor, que usan muchas de las denominaciones aquí en Estados Unidos, ustedes las conocen. Y vestido de esta manera se dirigió a la prisión. Al joven nadie le dijo quién venía. Llegó el gobernador y le dijo, joven, ¿puedo hablar con usted? Y este muchacho le dijo, váyase de acá. Discúlpeme, quiero hablar con usted, ¿me permite hablar con usted? Yo no quiero saber nada con la religión, váyase de acá. Discúlpeme, joven, traigo buenas noticias para usted. No quiero saber nada, ¿qué tengo que hacer para que entienda que no quiero nada? Y el gobernador insistió y el joven rechazó con violencia. Entonces el gobernador, viendo que lo que él traía no era bienvenido, dijo, bueno, joven, muchas gracias. Dio media vuelta y se fue.
Al ratito aparece un guarda y le dice, así que tuviste al gobernador visitándote. ¡Ah! Dice, ¿cómo? El que te vino a visitar era el gobernador. ¿No te diste cuenta? No puede ser. Sí, dice, te traía el perdón para que quedes libre. ¿Qué? Con lágrimas en los ojos escribió una carta al gobernador pidiendo perdón. El gobernador recibió aquella carta y dijo, ya no me interesa. Y aquel joven pasó a la eternidad diciendo, quiero que todos sepan que yo no muero por el crimen que cometí, sino por haber rechazado el perdón que me ofrecieron. Cada ser humano que me está mirando en este momento, que algún día pueda ver la grabación, quiero que sepan de que ninguno de nosotros vamos a morir por el crimen que cometimos o los pecados que cometimos, sino por haber cometido el peor pecado de todos. Haberle dado las espaldas al Señor, que dejando la gloria vino a cargar nuestra culpa y nuestra vergüenza en la cruz. Y nosotros le dijimos, fuera de mi vida, y preferimos al anticristo. Mis hermanos, hoy es día de decisión. Si usted está aquí esta noche y nunca le abrió esa puerta de su corazón a Jesús, este es el mejor momento para hacerlo. Porque usted es 1000% culpable y yo también. Pero en esta hora, cuando hay perdón y gracia, es el momento de venir a Jesús y recibirle. Sí, vamos a días muy feos, donde cada persona va a tener que hacer una decisión. Muchos ya la han hecho. Mi deseo es que todos los que me están escuchando hagan la mejor decisión de todas. Y diciéndole así a Jesús, tengan herencia con los santos y reciban un reino inconmovible que Dios traerá para todos aquellos que llamamos. Nos ponemos de pie para orar.